Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Sean bienvenidos en medio nuestro. Hoy martes, ayuno congregacional. Vamos a presentar pues nuestro ayuno delante del altar del Señor. Van a ser un cuarto para las 12. Empezamos un poquito tarde porque tuvimos unos inconvenientes, pero ya gracias a Dios estamos aquí. Dios los bendiga y Dios los guarde. Hoy es el servicio de ayuno por sanidad en el nombre de Cristo. Tenemos la lista pues de los hermanos que han estado enfermos y bueno, tenemos fe en Dios de que el Señor los levantará en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos, Dios me los bendiga. Buenos días, mi esposa, amada. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Seguimos, buscando en Él la sanidad, en Él todas las cosas que provienen de nuestro Padre eterno, de nuestro Padre celestial. Hoy vamos a estar estudiando un poco sobre el ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesús. El único que perdona pecados y que hace todo lo que para el hombre es imposible, para nosotros es imposible, para Él todo lo es posible. Damos gloria a Dios, a su nombre. Alabado sea el Señor. Dios es bueno y lo importante es que además de que es excesivamente bueno, nos ama de una manera sobrenatural y es nuestro médico por excelencia. Alabado sea el Señor. Y empezamos con alegría y gozo, hermano. Ayuno congregacional este día. Gracias a todos mis hermanos que están unidos en este ayuno congregacional. Vamos a estar ayunando sobre sanidad, porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Hay muchas enfermedades, y tenemos que reprenderlas en el nombre de Jesús. Amén. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, y las montañas se moverán, y las montañas se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse. Y las montañas se moverán. Y las montañas se moverán. Oh Jerusalén, qué bonita es, calle de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita es, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Hermana Rosa, dígale eso al Señor. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. El morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo y canto con gozo y alabo a mi Cristo.
No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Damos gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a escuchar una palabra de sanidad para la gloria de Cristo y luego vamos a estar orando por todas las personas pues que nos han mandado las peticiones, que tienen una situación de enfermedad. Vamos a orar por ellas. Amén. Amén. Nuestro pastor nos da una palabra. Dios me la bendiga, mi esposa. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Dios te bendiga, hermana Rosa. Alabado sea el Señor, mi hermana Rosa Cosío. Ahora vamos a estar orando por cada uno de ustedes, hermanos. Aquí los tenemos en cuenta, a todos nos estamos tomando en cuenta todas las peticiones que nos hacen constantemente por las redes sociales, personalmente, hablando con los hermanos, siempre en comunicación, orando los unos por los otros. Es algo que le agrada al Señor. Es algo que realmente el Señor toma en cuenta, pues. Dice la palabra de Dios que Él inclina aún más su oído cada vez que sale un clamor de nuestro corazón. El Señor está atento a atender. No demos por tardanza, sino que somos impacientes. Y en nuestra misma impaciencia muchas veces se nos ven muy lejos las cosas o se nos hace en nuestra mente finita como que si fuera imposible. Pero ¿sabes algo? Que muy dentro de nuestros corazones, aunque haya tanta dura y tantas cosas y tengamos tanta dureza de corazón e incredulidad y todas estas cosas, el Señor sabe, como dice el apóstol Juan, ¿no? Que Él sabe que hemos guardado su nombre y que tenemos pocas fuerzas, pero Él nos ayuda y nos anima en el nombre del Señor. Con Dios, con Cristo Jesús, somos más que vencedores. Alabado sea el Señor. Tenemos la victoria, nos la dio el Señor. En la cruz venció la muerte. Venció la muerte y resucitó como testimonio de su poder, de su grandeza, de su poder sobre todo, sobre todas las cosas. Su poder es infinito y es grande. La sanidad divina es una parte integral del Evangelio, amado hermano. Vamos a empezar por ahí. La liberación de la enfermedad ha sido provista en la expiación y es el privilegio de todos los creyentes. Y vamos a leerlo, esto en la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Isaías. Vamos a leer en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Oigan cómo dice. Tengan su Biblia para que lo vean. Isaías 53, capítulo 53, versos 4 y 5. Dice así. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Alabado sea el Señor. Ciertamente, dice en el 4, perdón, me adelanté. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, amado hermano, y vamos a ir un momento para allá también, que aquí el Señor Jesús, alabado sea el Señor. Mateo capítulo 8. Aquí el Señor Jesús en los versos 16 y 17 también nos habla sobre esta sanidad. Pues aquí se nos habla sobre Jesús cuando sana a la suegra de Pedro. Y dice así en el verso 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese
lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Alabado sea el Señor. El apóstol Santiago, amado hermano, también nos habla sobre estos hechos. Alabado sea el Señor. Vamos a ir a la carta de Santiago. Santo es nuestro Señor Jesús. Carta a Santiago. Vamos a leer en el capítulo 5, amado hermano, y los versos 14, 15 y 16. Oigan cómo dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo sanará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Alabado sea el Señor. Y dice en el 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Alabado sea nuestro Señor. Ahora bien, aunque es imposible, amado hermano, cubrir en un breve documento todas las implicaciones de esta declaración o contestar todas las preguntas, pues, que se plantean sobre el tema de la sanidad, intentaremos, amado hermano, mostrar que la declaración es bíblicamente sana. Alabado sea el Señor. Amén. Tanto el ministerio de Jesús como de los apóstoles muestra que la sanidad divina, amado hermano, es parte integral de la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesús, del mensaje del evangelio. Fue un importante testimonio de Jesús como la revelación del Padre, el Mesías prometido y el Salvador de pecado. Vamos a ir un momento, por favor, al Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Y vamos a ir al capítulo 10 del Evangelio de Juan. El Evangelio según el apóstol Juan. Y dice así, versos 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Tremendo ejemplo que nos da el Señor aquí, ¿no? El Señor aquí pone en manifiesto las obras del Padre, ¿no? Y nos dice que si no, les dice aquí a nosotros en estos tiempos, pues que por lo menos creamos las obras que Él ha hecho. Pues hay que empezar por algo, amado hermano. El Señor Jesús nos dice que si tuviéramos fe, como empezó la alabanza que empezamos el servicio, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, que es un granito muy pequeñito, eso es lo que el Señor necesita para Él hacer la obra en ti, para quitar la incredulidad. Solamente cree, amado hermano, y tú vas a ver cómo vas a ver grandes cosas en el Señor. La Biblia muestra una estrecha relación entre el ministerio de sanidad de Jesús y su ministerio salvador y perdonador. Su poder sanador era en realidad un testimonio de su autoridad para perdonar pecados. Y vamos a leerlo en el libro de Marcos. Vamos a leerlo en el Evangelio de Marcos. Alabado sea el Señor. Vamos a ir a Marcos, en el capítulo 2. Marcos. Capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Alabado sea Cristo. Capítulo 2 de Marcos. Y vamos a leer versículo del 5 al 12. Oigan cómo dice. Evangelio de Marcos, según San Marcos, capítulo 2, versículos 5 al 12. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice.
¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les digo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga, mi hermano José. Alabado sea Cristo. Dios te bendiga grandemente en el nombre del Señor. Santo es nuestro Rey. Perdonar pecado. Autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Con frecuencia, amado hermano, los escritores de los evangelios atestiguan que los milagros de nuestro Señor de sanidad ocurrían paralelamente con su prédica del evangelio, siendo ambos el propósito de su ministerio. Vamos a ir al evangelio de Mateo. Vamos a ir al evangelio según Mateo. Vamos a leer en el capítulo 4. Verso 23, dice así, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si vamos un poco más adelante al capítulo 9 y leemos los versos 35 y 36, también el Señor nos ha dado una reflexión y dice, recorría, el evangelio, el apóstol Mateo nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Alabado sea el Señor Jesús. Santo es nuestro Rey. La gente venía, amado hermano, de todas partes, tanto para oír a nuestro amado Señor Jesús como para ser sanados por Él. Vamos a ir al libro de Lucas. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a manejar bastante la Biblia porque aquí está todo escrito. No tenemos que poner muchas cosas porque aquí dice todo. El Evangelio según Lucas en el capítulo 5 y vamos a leer el verso 15. Dice así. Pero su familia se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Alabado sea el Señor. En un poco más adelante, en el capítulo 6, un capítulo más adelante, vamos a leer los versos 17 y 18, que dice así. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Alabado sea el Señor. Él nunca, amado hermano, rechazó a nadie, sino que sanó todas las diversas enfermedades, dolencias, deformaciones, defectos y lesiones, como nos lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 15. Vámonos para Mateo, el Evangelio según Mateo en el capítulo 15, y vamos a leer los versos 30 y 31. Dice así. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos
y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y dice en el 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Grande misericordia, alabado sea Cristo. Vamos un poco más adelante al capítulo 21 y en el verso 14 dice así: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Alabado sea nuestro amado Señor Jesucristo. También, amado hermano, echó fuera demonios y libró a la gente de los problemas que estos causaban. Vamos a ir a Mateo capítulo 4 otra vez. Vámonos a Mateo capítulo 4. Esto es bueno estar informado. La palabra de Dios es viva y eficaz. Todo está escrito aquí. Tenemos que leer los evangelios, amados hermanos. Por eso estamos haciendo estos estudios de los evangelios. Según Mateo ya estamos terminando. Luego vamos a empezar. No vamos a terminar con los evangelios. Vamos a terminar con el evangelio de Mateo y vamos a seguir con los evangelios. Vamos a seguir estudiando todos los evangelios y el libro de Hechos. Y vamos a seguir. Este año va a ser un año maravilloso para el Señor. Vamos a seguir con estos estudios todos los miércoles. Alabado sea Cristo. Dice Mateo en el capítulo 4, versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Alabado sea el Señor. Tú tienes ese poder, Señor. El Señor Jesús ha hecho maravillas en ti. El Señor Jesús ha hecho maravillas en ti. Crezcamos, amado hermano, en el Espíritu y pidámosle los dones espirituales, que el Señor los active, esos dones espirituales en el cristiano, en nosotros, amado hermano, para que nosotros podamos hacer estas maravillas por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que mora en ti. Busca la santidad del Señor para que tú puedas ayudar a tus hermanos, amado hermano. Jesús reconoció que las enfermedades es un resultado de la caída de los seres humanos en pecado y que en algunos casos puede deberse a un pecado específico. Vamos a leerlo en Juan, el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Verso 14 dice así: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Alabado sea el Señor. Santo es nuestro Dios. Ahora, también nos habla aquí en el Lucas, vamos a ir a Lucas, que también nos expresa aquí las obras de Satanás. En Lucas capítulo 13, que el Señor Jesús reprenda al diablo en este momento, en su santo nombre. Dice en Lucas capítulo 13, versículo 16, dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado, diciendo 18 años, no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Alabado sea el Señor. Tantas cosas que ponían los fariseos para que el Señor pues no hiciera sus obras, las obras de Dios, que era un mandato del Señor, era el mismo Dios haciendo las obras. Sin embargo, reconoció nuestro Señor Jesús también que las enfermedades no siempre es el resultado directo de ciertos pecados. Vamos a ir al libro al Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 9 del Evangelio de Juan. Alabado sea nuestro amado Señor Jesús. Capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Oigan lo que dice en el versículo 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dice en el 3, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso es nuestro Padre eterno. En algunos casos, amado hermano, era más bien una oportunidad de que Dios fuera glorificado. Vamos a leerlo en Marcos. Vamos a ir a Marcos otra vez. Marcos capítulo 2, versículo 12. Marcos 2, 12.
Alabado sea el Señor. Vamos a seguir el miércoles con este pequeño estudio, amados hermanos, para glorificar al Padre, para llenarnos más de su palabra, para saber el poder de Dios, amado hermano, que nos lo expresa para que nuestra fe crezca, para que se quite la incredulidad de nuestro corazón. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que buscar, amados hermanos, en Él la verdad. Tenemos que buscar, tenemos que limpiar nuestra mente de toda maldad. Dice Marcos capítulo 2, versículo 12, mas Él les reprendía mucho para que no les descubriesen. Alabado sea el Señor. Solamente glorificar al Padre. Los milagros de sanidad eran una parte importante de las obras de Dios que Dios envió a Jesús a hacer, amado hermano. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, y vamos a leerlo en el capítulo 9. Es bueno que escriban, que pongan estos versículos y después los lean, mi hermano, y vuelvan a leer, a ver el video. Esto queda grabado, ustedes lo pueden volver a ver con calma y lo revisan una y otra vez, y tú vas a ver cómo Dios va a hablar a tu corazón. El Señor habla a cada uno por diferentes cosas que estemos sucediendo, que estemos haciendo, que estemos padeciendo, amado hermano. El Señor es bueno y tiene una respuesta para cada uno de nosotros por medio de la palabra. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 3 y 4, dice, respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie pueda trabajar. Esto armoniza con la revelación del Antiguo Testamento de Dios como el gran médico, Jehová el sanador. Vamos a ir al libro de Éxodo, amados hermanos. Éxodo. Vamos a ir al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Alabado sea nuestro amado Señor Jesucristo. Qué hermosa es la palabra, cómo nos explica la palabra de Dios. Todas las cosas que el Señor quiere que nosotros entendamos, que sepamos, para que esa fe siga creciendo cada día más y más. Dice Éxodo 15, verso 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Alabado sea el Señor Jesús. Santo es nuestro Rey. Vamos a ir al Salmo, mi hermano, para llenarnos más de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Salmo. Salmo 103. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Salmo 103. Salmo 103. Qué hermoso es cuando uno busca, cuando uno lee la palabra, cuando uno se enfrenta a las cosas de verdad espirituales que nos da nuestro Señor Jesús. Salmo 103, el verso número 3. Dice así. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Alabado sea el Señor. Los principios hebreos que se usan en ambos casos, amado hermano, indican que es la naturaleza de Dios sanar. Alabado sea el Señor. Qué Padre más hermoso tenemos, ¿no? Qué Padre eterno más hermoso. El ministerio de Jesús puso de manifiesto que la sanidad divina es parte vital, amado hermano, de la naturaleza y el plan de Dios. Alabado sea el Señor. La sanidad, amado hermano, también sirvieron para identificar a nuestro amado Jesús como el Mesías prometido y el Salvador. Alabado sea el Señor. Jesús cumplió la profecía de Isaías 53:4, que dice, ciertamente llevó, tomó y quitó Él nuestras enfermedades y sufrió como una carga pesada, amado hermano, nuestros dolores, enfermedades. Choli,
Es la misma palabra que se usa para hablar de las enfermedades físicas en Deuteronomio, capítulo 28, versículos 59 y 61. Son las mismas. Vamos a leerlo. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Y vamos a leer el capítulo 28. Capítulo 28, vamos a leer el verso 59. Dice así: entonces Jehová aumentará maravillosamente sus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerás sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Alabado sea el Señor. Hay que tener en cuenta, amado hermano, el buscar al Señor de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser, para que el Señor tenga misericordia, amado hermano, de nosotros. Porque el Señor no es nada que nosotros nos hayamos ganado, amado hermano. No es nada del bien. La misericordia del Señor son grandes. Y no es porque tú hagas algo. Tú puedes hacer mucho, amado hermano, pero no, el pago no es suficiente. El único suficiente pago fue el que hizo nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz. Ese fue el pago. El pago completo, todo. Solamente lo que tienes que tú hacer ahora es abrir tu corazón al Señor, es decirle: Señor, heme aquí. Hazme de ti un siervo fiel. Hazme de ti alguien que te ame de todo corazón, que sea testimonio de tu verdad, de tu grandeza y de tu poder. Quiero ser usado por ti. Tienes que anhelar estas cosas en tu corazón. Dile: Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me uses grandemente, pero para eso nosotros tenemos que hacer obras también. Tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento. Las personas tienen que ver en nosotros, amado hermano, un buen cristiano, un cristiano de verdad que sigue a Cristo, un cristiano de verdad que busca las obras, las buenas obras del Señor, que busca imitar a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Segunda de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 12, en el capítulo 21, versículo 15, 18 y 19, y en Isaías 38, 9, amado hermano, habla sobre dolores, que es Macop. Esta palabra hebrea es la misma palabra que se usa para diferentes dolores físicos en Job, capítulo 33, versículo 19. Ahora, Mateo, en su relato de la sanidad de la suegra de Pedro por mano de nuestro amado Señor Jesús, ve el cumplimiento de este pasaje de Isaías en el ministerio sanador de Jesús. Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 8. Alabado sea nuestro amado Señor Jesús. Mateo capítulo 8. Esto lo acabamos de leer, pero vamos a terminarlo. Vamos a terminar Mateo capítulo 8, verso 17. Dice así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, amado hermano. Él mismo, nuestro amado Señor Jesús. Isaías también vincula los sufrimientos del siervo de la provisión de salvación, un ministerio que Jesús cumplió cabalmente. Vamos a ir otra vez a Isaías. Isaías 53. Ahí nos habla mucho el profeta Isaías sobre lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Dice en el versículo 5, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice en el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Qué misericordia más grande nuestro Señor. Qué misericordioso. Es algo que al Señor le place. Es lo que le place al Señor. Sus sufrimientos fueron por nuestros pecados y condujeron a la paz de Dios. Así como dice el verso 5. Y por sus llagas fuimos curados. Alabado sea el Señor. Bueno, el contexto de Isaías y la referencia al mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25, enfatizan especialmente la sanidad y la restauración del efecto del pecado. Alabado sea el Señor. Sin embargo, amado hermano, en vista del énfasis en la enfermedad física en Isaías 53:4, está claro, amado hermano, que estos pasajes enseñan que el evangelio que había de ser presentado por el siervo de Dios Jesús, nuestro amado Señor Jesús, incluye la sanidad de los efectos espirituales y físicos de la caída de la raza humana en el pecado, como se registra en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Ahora bien, cuando Juan el Bautista fue encarnado, se preguntó si Jesús era realmente el Mesías prometido. ¿Sabes algo? Tenía esas preguntas Juan el Bautista. O si simplemente era un precursor como él mismo, ¿no? Y sabes una cosa, Jesús le respondió señalando sus obras mesiánicas que vinculaban los milagros y las predicaciones del evangelio con los pobres. Como nos lo dice el evangelio de Mateo, capítulo 11, vamos a leerlo para que no sean mis palabras, amado hermano. Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos 4 y 5. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Alabado sea el Señor. Una vez más, amado hermano, la sanidad fue un testimonio importante, una parte integral del evangelio, como nos lo expresa el libro de Isaías, capítulo 61. Vamos a leerlo. Isaías, Isaías 61, versos 1 y 2. Dice así: por amor a Sión, por amor de Sión, no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Alabado sea el Señor. El Evangelio de Lucas, amado hermano, en el capítulo 4 también nos anota algo más. Lucas 4. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 4, en el versículo 18, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Alabado sea Cristo, Padre eterno. ¿Sabes algo, amado hermano? La sanidad divina siguió siendo parte integral del Evangelio a través de los ministerios de los apóstoles también.
en la iglesia primitiva. Jesús, amado hermano, envió a sus 12 apóstoles y a los 62 a predicar y a sanar a los enfermos. Vamos a ir a Lucas, aquí mismo en el capítulo 9, un poco más adelante. Con esto vamos a terminar para orar. Alabado sea el Señor. Vamos a continuar el viernes con este estudio que está bastante bueno, para saber más sobre lo que nuestro Señor Jesús hizo en sus tiempos, amado hermano. Y es un legado que te ha dejado a ti, amado hermano, que anda buscando la verdad en Cristo. Dice Lucas capítulo 9, versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amado hermano, eso mismo lo hace el Señor hoy contigo. Hoy contigo. En el capítulo 10, un capítulo más adelante, en el verso 9, dice así: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Después, amado hermano, del Pentecostés, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vamos a ir al libro de Hechos. Esto mismo, amado hermano, lo tenemos que predicar nosotros, los que hoy estamos aquí, siguiendo los pasos de los apóstoles, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de Él. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 43, y sobrevino temblor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así es la fe, amado hermano, así es la fe. Lucas escribió el libro de los Hechos como continuación de la historia de lo que Jesús hizo y enseñó, no solo a través de los apóstoles, sino también a través de la iglesia llena del Espíritu Santo, como nos las narra Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 1. En el capítulo 1 vamos a leer los versos del 1 al 8. Dice así, con esto terminamos, mi esposa para venir ahora. Dice así, no lo quiero hacer más largo porque hay bastante y vamos a seguir. En el libro de Hechos, capítulo 1, dice así, del 1 al 8. Y en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero dice en el 8, amado hermano, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Qué tremendo, ¿no, amado hermano? Esa es la investidura que nos da el Espíritu Santo de Dios. Esa investidura, el poder sanador, amado hermano, el poder de hacer todos estos milagros, la obra de los milagros, incluso la sanidad divina, amado hermano, no se limitaba a los apóstoles. La promesa de Jesús fue para todos los creyentes, amado hermano, y vamos a verlo en el libro de Juan. Perdóneme que no he terminado, pero con esto sí vamos a terminar. Vamos a ver, porque es para todos, amados hermanos. Es para todos, no solamente para los apóstoles. No crea que tú no tienes tu parte aquí.
Oye lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y el versículo 12, 13 y 14. Dice así: